mi mamá y mi papá me traumatizaron. Ellos metiéndome constantemente en sus peleas y pues generalmente a mí, aunque a mis hermanos también. Mi cincuentona, mamá cansona, por todo y ahora se ponen loca esas hormonas. Te adoro, pero no te soporto y estoy... Bienvenidos a Conversaciones de una Madre e Hija. Esta es nuestra segunda temporada. Bien, cuchis, ya vamos para la segunda y nos fue muy bien en la primera. Sí, muy bien. A ustedes les gustó mucho el contenido y hoy estamos empezando con un tema muy potente. Todos los martes a las 6 de la tarde vamos a estar con estos temas que involucran a una madre, a una hija y en general a una familia. Hoy, ¿tú dices que tu papá y yo te traumatizamos? Sí. ¿Por qué? Realmente sí, porque yo siento que sin darse cuenta me metieron mucho, pues desde que soy chiquita me metieron en temas de grandes. O sea, yo sufría constantemente con las cada vez que mis papás peleaban. Yo recuerdo que mi cuarto queda arriba del cuarto de mis papás y yo me ponía a ver, no sé, algún video, alguna cosa. Yo escuchaba un ruido y yo de una pausada me pegaba al piso a escuchar si de pronto escuchaba gritos para bajar y ayudar. Entonces siento que eso al fin y al cabo sí me dejó un trauma porque era algo muy constante y que siempre sufría yo. Y ahí les puedo decir que si tu hija o tu hijo empieza a ser muy complaciente, a no querer que en la casa haya conflictos, puede tener un trauma. Y eso es lo que te pasó a ti. Tú por eso generaste esta personalidad tan pacificadora, tan mediadora. Odio el conflicto. Odias el conflicto. Y esta es una característica de los niños que están traumados, como dice María José, porque sus papás todo el tiempo los involucrábamos en nuestros conflictos. A ustedes no se les olvide que Juan Manuel y yo teníamos una relación realmente, o sea, peleábamos de día, de noche, por cualquier todo el tiempo. O sea, yo recuerdo, y les voy a contar esta historia. Es que es loca. Una vez estuvieron a esto de terminar. O sea, no, literal terminaron, mi mamá se fue de la casa y ya estaba a punto de comprar apartamento y todo, porque uno dijo que se podía pagar con tarjeta en Ara y otro dijo que no. Sí. O sea, esas son el caso, o sea, esas son la estupidez más, o sea, es la bobada más bobada del mundo por la que uno puede terminar una relación de tantos años con hijos en donde en realidad sí se amaban. Claro. Ahí el tema no era si era Ara y la tarjeta, es que cuando tú tienes una relación muy malsana, el ego está primero y uno con tal de llevarse al punto hace lo que sea. Pero ¿saben qué es lo peor? Que se lleva a los hijos por delante. Porque si uno toma la decisión y la toma de una manera respetuosa, ok, hay hijos que les toca asumir que sus papás se separaron. Yo soy hija de padres separados y yo no siento que mis papás nunca me hayan involucrado a mí en sus crisis. Yo 2 veces los sentí peleando, me despertaba como tú y ponía la oreja en la puerta. Y yo creo que todos los hijos que tuvimos padres que tenían muchos conflictos, tenemos esos recuerdos. Y ese miedo a que terminen, a que la pelea se complique. Recuerdo esas noches, uno tiembla, uno es angustiado, porque ¿saben qué? Cuando uno es chiquito, para uno que los papás estén juntos es demasiado importante. Y yo entiendo tú por qué sufrías tanto y hacías todo para que tu papá y yo no nos separáramos. Y lo peor es que yo siento que no eran solo ustedes el problema, por así decirlo, sino tenía hermanos también muy frescos. Sí. Entonces me hicieron, o sea, no me hicieron porque yo solita me hice, ¿sí? Qué bueno. Pero de alguna forma ellos me hicieron como ser la no responsable, sino como la que tenía que estar pendiente de si se peleaban, de hacer que se unieran, de que volvieran a arreglarse, porque ustedes se peleaban y ellos como si nada. Y ustedes decían, ay, vamos a terminar, y ellos como, bueno. Separarnos. Eso, perdón. Vamos a separarnos. Y ellos como, bueno, ok. Pero ¿saben qué? Es que eso es un mecanismo de defensa que tienen algunos hijos, porque imagínense unos papás que cada 15 o 20 días estén amenazando con separarse, pues tú fuiste la única que optó por tomarlo de una manera personal y de verdad enloquecerte. O sea, tripas, corazón. No, eso pues María José dramatizaba y sus hermanos que hicieron, no, nosotros no vamos a vivir la vida de mis papás de esta manera. Seguramente cuando al principio empezábamos a pelear, ellos sufrían un poco como tú, pero cuando se dieron cuenta que nosotros lo cogimos casi que de juguete, pues ya se dieron cuenta que no podían vivir nuestra vida, Pero digamos, ay, no sé si vas a estar de acuerdo, seguramente no,
Pero yo siento que ellos, si yo no hubiera existido, ellos hubieran tenido unos papás separados. O sea, ¿tú crees que nosotros no nos separamos por ti? No, no necesariamente todas las veces, pero sé que varias yo ayudé mucho a que no. O sea, yo recuerdo una vez que yo estaba en el colegio y yo te llamé a ti, te expliqué todo, cómo pensaba mi papá, porque mi papá sentía esto. O sea, yo ni puse atención en clase de estar pensando cada cosa y a mi papá lo mismo. Y después de eso ustedes lograron tener una comunicación. Lo mismo, hace poquito que hubo un conflicto, no pues obviamente no tan grave como antes, también como que yo me pongo a hablar con mi papá y le digo como mira, piensa en mi mamá, Entonces obviamente eso puede que no necesariamente haga que no terminen, pero que sí bajen los humos, que cada uno escuche como desde otra perspectiva lo que está pasando. De hecho, yo tengo un video de Instagram donde cuento que el que ustedes hubieran hablado con nosotros nos sirvió a nosotros pues para caer en cuenta. Ahora, es un error grave de los papás que involucremos a los hijos. Además que ustedes lo hacían no inconscientemente, o sea, lo hacían, ustedes Los llamaban, decían, vengan por favor, y entonces nos contaban todo el problema y decían como, ay, entonces era como para que uno se pusiera como en el lado de uno o del otro. Entonces, o sea, en serio no lo hacían de la manera inconsciente que pueden hacerlo muchos papás, que simplemente, no sé, pelean al frente de los hijos sin darse cuenta o lo que sea y ahí involucran, sino que literal yo podía estar en mi cuarto acostada y ustedes eran como, vengan. Nos vamos a separar y con quién se quieren ir y ustedes qué decisión van a tomar. Miren, si me quieren tomar un consejo, qué error tan grande. La relación de pareja pertenece a la pareja. Los hijos, claro, muchas veces pueden notar la discusión y es válido y uno puede decir, ¿saben qué? En este momento su papá y yo estamos pasando por un momento difícil, pero yo creo que si hay algo importante que los papás tenemos que hacer es no permitir que nuestros hijos se conviertan ni en nuestros psicólogos ni en nuestros terapeutas. Y te quiero decir de corazón, hija, discúlpame. Es un error gravísimo que cometimos. No sé si lo has ido sanando. Creo que en tus propias relaciones de pareja buscas ser demasiado conciliadora, le tienes demasiado miedo al conflicto y ese es un resultado de esto. Por eso yo misma le he dicho a María, hay que hacer terapia, tienes que trabajar eso, porque no nos puede dar miedo a los seres humanos tener conflictos, pero los papás no tenemos por qué estar involucrando a nuestros hijos, haciéndolos partícipes y mucho menos, que creo que es un error bastante común, empezar a hablarle nosotros mal al papá, Eso iba a decir, al hijo del papá. que iba a decir que de pronto mucha gente no se podía sentir identificado porque los papás desde que nació están separados o algo así. Pero yo siento que sí, porque muchas veces no te meten en la discusión porque ya no la tienen, pero es, ay, no, es que tu papá nos abandonó. O ay, es que entonces, o sea, no, tú de mamá, o bueno, pues yo no soy mamá, pero yo de hija no me gustaría que tú me hablaras mal de mi papá, porque es que si él fue mal esposo no significa que sea mal papá conmigo. De acuerdo. Entonces, como que siento que muchas veces si yo desde chiquita escucho comentarios negativos de mi papá o comentarios negativos de mi mamá, pues no va a ser agradable y de pronto, si son muy fuertes, va a terminar teniendo una perspectiva negativa frente a ellos. ¿Y sabes qué termina pasando normalmente? Cuando hay una madre o un padre que busca indisponer a un hijo contra el otro, termina yéndose en contra el hijo de quien le habló mal. No del padre del que le hablaron mal, sino del padre o la madre que eligió victimizarse y culpar al otro de todas sus tragedias. Yo los invito como madres, como padres, a que hagamos un análisis y cada uno de nosotros nos hagamos responsables de las cosas. Lo que tú estabas diciendo, hija, ahora es tan sabio. Yo se lo decía a mi mamá. Mi mamá también, cuando se separó de mi papá, quedó muy triste y muy dolida. Y cualquier cosa mala que pasaba buscaba cómo restregarnos, o por lo menos yo sentía para mí, hablarme mal de mi papá. Ella hoy con los años ha dicho, uy, hija, qué grave está la razón. ¿Y sabes qué hice yo? Amangualarme con mi papá. Yo cada día, entre más me hablaba mal de mi papá, yo más le veía cualidades a mi papá. Y paradójicamente se convierte en una estrategia que funciona bastante mal. Yo digo, ustedes podrán decir, ¿y entonces cómo actuamos? Miren, si nos separamos de nuestra pareja, no tenemos ningún derecho a dañar la imagen o la relación que nuestros hijos tienen de ella. Yo lo hice con Juan Miguel. Sí, en mi primer divorcio, cada vez que Orlando no aparecía por alguna razón o que algo pasaba, buscaba cómo decirle, ¿viste? ¿Te diste cuenta de lo que hizo tu papá? Pues ¿saben qué pasó?
cuando Juan Miguel tenía 12 años, eligió irse a vivir 5 años con su papá. Y creo que fue una sabiduría interna de Juan Miguel tan grande de Lo decir, voy a necesitaba. descubrir cuál es la verdad de lo que mi mamá me habla. Voy a ver si sí es tan cierto que mi papá no me cumple. Voy a ver si sí es tan cierto que mi papá no es tan bueno como yo creo que es. Y para mí eso fue una enseñanza tan bonita y yo creo que desde ahí, de verdad, nunca ustedes han visto que yo les hable mal de su papá No, por peleas, discusiones y separaciones que tuvimos, porque ya entendí que mi tema con Juan Manuel o con mi expareja que fue Orlando no tiene nada que ver con la manera como él se comporta como padre. sí, y eso que a Juanmi le tocó doble, porque era tú hablándole mal, digamos, de Orlando, y también como él estaba en la mitad de ustedes dos, entonces era mi mamá diciéndole como, mira, dile a tu papá que, no sé, pague esto o haga esto, y después Orlando, dile a tu mamá que nada, nada, nada. Uy. Eso también es meter a los hijos en el conflicto, porque los hijos no tienen que ser, ¿cómo se llama? Los que están mediadores. No tienen que ser mediadores entre ellos. Exactamente. Entonces, miren qué tan importante y de verdad, hija, gracias por hoy decirlo y que tantos hijos lo puedan expresar. Papás, dilo. Perdón, es que yo quería decir como mi mamá siempre le aconsejo a los papás y yo quería decirles a los hijos que digan. O sea, siento que es muy importante. Si tú en este momento te estás sintiendo Como que- poner límites. No, mamá, no me metas en tu discusión con papá. y no tiene que ser como así como tú lo dices fuerte, no, simplemente puedes hablar con tus papás y decirle como estoy sufriendo cada vez que ustedes tienen un conflicto o no me gusta que me hables mal de mi papá o como con el amor, o sea, con amor decirle a tus papás o a hasta esto puede ser para amigos, pareja, lo que sea, pero siento que como transmitirle que no te estás sintiendo cómoda con los comentarios que está haciendo o que no te sientes cómoda metida en la mitad de del conflicto o de la relación entre ustedes dos. Siento que es importante que también lo comuniquemos, ¿no? Pues lo comuniquemos nosotros los hijos. Ay, súper lindo, hija. Además, porque hay una cosa. Cuando uno de papá coge a la hija o al hijo de terapeuta, no se está poniendo en el lugar que le corresponde. Un padre debe tener una jerarquía y esa jerarquía cuando tú te pones a llorar, a mendigar, a rogar, a contar todos tus dramas de alguna manera, y ojo que yo no soy de las que estoy de acuerdo con que nosotros no mostremos nuestra vulnerabilidad ante nuestros hijos. Ustedes saben mis dolores, yo les he Sí, contado todo. mis cagadas, las equivocaciones que he tenido. Pero otra cosa es que yo tenga que ir a la minucia a decirle, tu papá me engañó, mira lo que hizo, porque eso lo único que va a hacer es que tu jerarquía de padre se trastoque. Y en constelaciones familiares es muy importante mantener clara quién es el adulto y quién es el niño, quién es el padre y quién es el hijo. Cuando tú no tienes tu sistema organizado, se desordena todo, hija. Y es por eso. Claro, ¿y sabes qué pasa con esos hijos que le escuchan todas las historias a sus papás? Terminan quedándose solteros. Porque, ¿Miedo? sí, pasan muchas cosas dentro de ellos, tienen miedo, no superan el tema, vienen a reemplazar al padre ausente, hay mucho que ver con esto. Así que, como padres, ser sabios significa dejar a nuestros hijos en el lugar de hijos. No de pone quejas, no podemos estar de pone quejas. Para eso, no tenemos A una plata para un amiga. terapeuta. Llama a tu mejor amiga, bótale toda tu mierda a tu mejor amiga, ni siquiera a tu mamá. No, porque después entonces ella piensa mal del esposo. Claro, y eso pasa mucho. ¿No les ha pasado? Cercana, familiar, siento que no. Exactamente, alguien o alejado o esa amiga que no conoce a tu pareja o O que ese- no se ven mucho. o ese terapeuta, así sea de la EPS, que 15 minutos ve y bota toda tu mierda en la EPS, pero de verdad no O de le la hagas universidad. el daño, no le hagas, o en la universidad, no le hagas el daño a tus hijos, a tu mamá, de contarle cosas que después para ellos va a ser muy difícil de sanar. Tú mejoras la relación con tu pareja y todo el mundo quedó envenenado y destruido. Bueno, hija, estuvo interesante este tema. Estuvo bueno, siento que estuvo chévere para comenzar, Sí. porque es un tema que pues es muy de nosotras. Y siento que así fue el primer capítulo de la primera temporada, entonces ¿por qué no comenzar la segunda también con algo muy de nosotros? Pero pues obviamente que pues que nosotras creemos que algunos de ustedes se pueden identificar. Sí, estamos seguros que en muchos hogares está sucediendo esto. Por favor, mamá, papá, paren de involucrar a sus hijos para que no generen de verdad esos traumas tan dolorosos
que van a tener implicaciones cuando estas personas sean adultas y tengan sus propias parejas. Bueno, tenemos una sorpresa para ustedes y es que en esta segunda temporada vamos a tener una sección que se va a llamar El Comedor. Y en el comedor vamos a tener todas sus preguntas, sus inquietudes, Sus historias. esas historias que nos han contado. Y María José y yo vamos a tomarnos un cafecito hablando de eso que tenemos hoy para ustedes. Hemos llegado al comedor. ¿Por qué el comedor? Porque resulta que en esta casa el comedor es el espacio en donde tenemos las mejores conversaciones y las mejores discusiones. Y nos parecía muy importante que ustedes nos han enviado preguntas Muy específicas. Sí, muy específicas, pero queríamos poder tener estas conversaciones acá. Entonces voy a empezar con esta. Mira, Mari, me casé con un hombre que tiene 3 hijos. No soporto a sus 2 niñas. Al niño sí me lo aguanto. Qué pesadilla. ¿Yo qué debo hacer? Pues mira, Difícil. en esta casa nosotros, Juan Manuel y yo nos casamos y cada uno tenía ya a sus hijos. Y tengo que confesar que Juan Manuel desde el minuto 1 se llevó divino, divino con Juan Miguel. Mientras que Cata y yo, que éramos las 2 mujeres, tuvimos un poco más de recelo. Es muy normal, las mujeres somos muy territoriales. Las mujeres, ella como hija y yo como su novia en ese entonces, la novia del papá, quisimos cada uno defender nuestro territorio y eso hizo mucho daño. Pero ahí yo sí, ya mirando las cosas en retrospectivo, yo siento que a mi esposo, en ese entonces mi novio, le faltó un poco poner límites claros. Yo pienso que es importante poner límites, la pareja decir, a ver, tú eres mi novia, tú eres mi hija, dejarle claro a la hija que no va a cambiar la relación, el amor que siente por ella porque haya una novia, y a la novia decirle, mira, tú te metiste conmigo y yo tengo una hija o 2 o 3 o 5. Eso iba a decir, como que siento que, bueno, no eso, sino que también es, o sea, siento que en este caso la que está más madura Eso era yo, claro. No, pues no en este caso tú, no, sino la persona sí. que nos escribió. Sí. ¿Sí? Entonces siento que ella es la que tiene como que ver cómo manejar la situación, porque ellas son, bueno, no sabemos por qué no nos especificaste si son chiquitas, grandes, adolescentes, No pero importa, pues hija. sin importar, van a ser menores que tú y van a ser menos maduras, van a vivir menos conciencia, van a tener. Entonces siento que de parte de pues la persona que nos escribió, siento que tú tienes que ver cómo, no sé, encontrar una estrategia de sacarlas a llevar a alguna parte o algo para que tengas una buena relación. Bueno, te respeto, pero te voy a decir cosas que yo ya entendí. Primero, tú cuando conociste a tu pareja, ¿sabías que tenía 3 hijos? Ok, entonces o lo aceptas con los 3 hijos o ¿para qué eliges tener una pareja con 3 hijos? Y eso es una cosa muy importante, porque cuando estamos en conquista nos parece bien divinos los niños. ¿Ya conociste a las hijas? Sí, son preciosas, sí, pero ya después la convivencia es otra cosa y los hijos de otro no los vas a querer como si fueran los tuyos. Eso es lo primero. Segundo, tú no tienes que entrar a ser ni la mamá, ni la madrastra, ni la... Pues no, pero uno sí tiene que tener una buena relación, especialmente si ahí dice que se casó, ¿no? Sí, me O sea, si casé te con un casaste hombre que y vas tiene a estar 3 hijos. constantemente con los hijos de tu esposo, no es, ay, no voy a ser mamá ni madrastra ni nada. O sea, sorry, pero yo no estoy de acuerdo con lo que acabas de decir, porque siento que sí, no vas a reemplazar a la mamá, obvio no, pero sí tienes que tener una buena relación con ellos. Exacto, pero eso lo tienes que acordar tú con tu pareja, hija, no es con la niña o el niño. O sea, yo no tengo que venir a decir, oye, ven, como yo me casé con tu papá, entonces tú y yo nos tenemos que llevar bien. No. Pues sí, pero ¿y tu pareja qué puede hacer? ¿Todo? Es que la pareja, mira, la pareja es la que está en el centro, hija. La pareja es la que tiene una nueva esposa y unos hijos. La pareja tiene que venir a decir y hablar Mediador. con cada uno. Claro, ahí sí tiene que hacer de mediador, porque estás poniendo a saltar a la pareja con el hijo cuando en el centro está el que los une. ¿Sí me hago entender? Sí. Entonces, ojo con esto, tenemos que tener relaciones maduras. Y eso se lo decía yo a mi esposo. A ver, aclara este lado y aclárame a mí, porque si yo me pongo a hablar directamente con ella, va a saltar el ego, va a saltar la dificultad. Pero si hay alguien en el centro que dice, a ver, yo a ustedes las amo, pero tenemos que hacer acuerdos. Tú eres mi esposa, tú eres mi hija y vamos a llegar a unos acuerdos claros. Ni ella es tu mamá, ni ella es tu hija. Pero eso no quiere decir que no vamos a tener relaciones cordiales. Si se llevan muy bien, podemos compartir X, Y, puedes dormir acá, tan.
Si no se llevan bien, ok, vamos a tener espacios. Con respeto, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que hay mucho que hablar, pero aquí el que tiene que tomar un poco las armas no, porque acá no se trata de armas, todo lo contrario. Herramientas sabias es el del medio. Porque es el que el boceador, el esposo. El que tiene como la cercanía. Entonces, si tu esposo no está viendo este podcast, habla con él y dile, mi amor, yo creo que llegó el momento en que nos hables a tus hijos y a mí para ver qué acuerdos hacemos para que la convivencia sea mucho mejor. Porque para ella sola se ve que le está quedando muy duro, pero hay algo que no está aceptando en ese hombre que ella aceptó antes de casarse. Tú sabías que era casado, tú sabías que tenía 3 hijos, llegó el momento de que hagamos acuerdos. Bueno, yo tengo aquí otra y tengo una sobrina de 12 años y se viste muy masculina. ¿Qué hago? Ay, Dios mío, ¿qué opinas? Yo opino que estamos en el siglo XXI, ya hay que comenzar a respetar. Bueno, desde antes ojalá se hubiera respetado, pero siento que en este momento ya hay que respetar, digamos, principalmente siento que porque se vista masculino no significa nada. O sea, hay diferentes estilos, hoy en día está muy de moda como la ropa también masculina, grande, amplia. Eso no significa que ella le guste a las niñas, o sea, marimacha, no. Y si significa... Sí, exacto, no hay ningún problema, o sea, hay que aceptarla. Igual entiendo, pues, la preocupación, porque, pues, de 12 años muchos pueden pensar que es que la están influenciando, o que, sí, no sé, que alguna compañerita le está demostrando eso, o lo que sea. Pero siento que o sea, que fluya, deja que ella vaya viendo. Y pues lo que tú dices, bueno, lo que yo pensé, es muy pequeña, todavía va a pasar por muchas cosas. Yo, en un momento de mi vida, yo le decía a mi mamá que todos en algún momento nos íbamos a volver hombres. Y hoy en día, o sea, no soy la mujer más femenina del mundo, pero hoy me pongo vestidos, faldas, de vez en cuando, o cosas más, y pues me considero femenina en algunos aspectos. Pero se los juro, yo le decía a mi mamá que todos nos íbamos a volver hombres en algún momento. Porque me gustaba vestirme con pantalón, con botas. Entonces, siento que también son como por ciclos y momentos que uno puede pasar. Yo solamente te puedo decir una cosa. Entre más oposición hagas, más estás haciendo que esa persona se sienta atraída por lo que rechazas. Escuchan esto. Entre más oposición hagas, más vas a hacer que tu hija o tu sobrina se sienta más atraída por lo que rechazas. Así que pregúntale, sobrina, Lina, Camila, ¿y eso? Cuéntame por qué te gusta vestirte así, te queda lindo. ¿Dónde viste eso? ¿Por qué te quieres vestir de esa manera? A veces es nuestra interpretación la que le mete malicia. Exacto. A veces ellos simplemente se están dejando querer expresar. O la moda, lo que yo digo. Hoy en día la moda rota mucho y es muy diferente, entonces puede ser que simplemente le guste la ropa grande o la ropa como masculina, eso no significa nada más. Exacto, Ajá. No hay malicia ahí, de pronto. Si no es solamente la ropa, si ya está haciendo temas un poco más frente a que me gusta también una niña y ella es una niña, lo más importante es no juzgarlos, es escucharlos. Si eso se te está saliendo de control por tus creencias religiosas o por tus propias creencias, manéjalo con calma, que es mucho mejor no lesionar tu relación con tu hija o sobrina que de verdad, por creencias, terminar todos distanciados. Bueno, hija. Bueno, este fue nuestro primer comedor. Nuestro primer comedor. Espero que les haya gustado también esta nueva sección, que es más personal, como de cosas exactamente de ustedes. Chévere que en los comentarios o en nuestras redes sociales de conversaciones de una madre e hija, pues nos vayan contando. Puede ser historias como más específicas, como la de, pues con detalles, explicando todo, o puede ser simplemente una pregunta que tengan al aire de algo que no les haya quedado claro o algo que no hayamos hablado. Exacto. Y si ustedes sienten que tienen una gran historia que contar de madre e hija, cuéntenoslas. De pronto las invitamos aquí con nosotras, porque la idea de este podcast es aprender a sanar las relaciones de madre e hija. Así que nos vemos los martes a las 6 de la tarde en Conversaciones de una Madre Hija. ¡Chao!